Un saludo especial a todos los industriales y empresarios de Colombia reunidos en esta Asamblea de la ANDI en sus primeros 70 años. Un saludo a Bruce McMaster, su presidente, y a todos los miembros de la Junta Directiva y a todos sus afiliados. Tenía previsto acompañarlos hoy, pero infortunadamente una recomendación médica me impide volar en avión por unos días. Por eso debo excusarme, realmente quería estar allá. Sin embargo, no quiero dejar de enviarles este saludo con algunos mensajes que pensaba entregarles personalmente. Como ustedes saben, la visión de este gobierno en el periodo que acabamos de inaugurar, una visión además que los invito a compartir, es la de una Colombia basada en 3 pilares: la paz, la equidad y la educación. Un país con equidad, un país en paz y un país educado, el más educado de América Latina en una década. Pero consolidar la paz, lograr la equidad y tener una educación de calidad, eso requiere muchos esfuerzos y cuesta, apreciados empresarios, y todos vamos a tener que poner nuestro granito de arena, hacer pagos en especie, en esfuerzo personal, que yo creo que se hace con alegría, porque es la mejor inversión, el mejor negocio para las empresas y para Colombia. Para cumplir con esta y otras necesidades prioritarias del país, vamos a presentar al Congreso una ley de financiamiento para completar los recursos del presupuesto, como creo que ya les explicó el ministro de Hacienda. Pero también tenemos que hacer unos esfuerzos adicionales y todos trabajar en equipo para lograr esos grandes objetivos. Por fortuna, la economía colombiana está creciendo a un ritmo bueno, un ritmo que diría yo excelente, tanto así que fuimos la segunda economía de mayor crecimiento en todo el mundo en el primer trimestre de este año, y se espera que al final del año acabemos creciendo más del doble que el promedio de la región. Desde el año 2010 hasta marzo de este año, el PIB industrial aumentó 2.8%, mientras que las ventas del sector manufacturero lo hicieron en un 4%. Y a esto hay que agregar la encuesta de la ANDI, según la cual la producción industrial subió, como ustedes todos lo deben saber, 3.4% en el primer semestre de este año frente al periodo del año anterior. Estas cifras pues, no son extraordinarias, pero son suficientes para confirmar lo que les dije hace un año, y es que el crecimiento negativo que vivimos durante algún tiempo no podía equipararse a una angustiosa desindustrialización. La caída en las cifras de la industria no ha sido un fenómeno solamente colombiano, ha sido un fenómeno global. Y hoy vemos a este sector, si bien sigue teniendo problemas, y eso lo reconocemos y los vamos a arreglar, como un sector sólido que por supuesto puede mejorar más. Pero como he dicho muchas veces, no se trata solo de crecer, también se trata de que el crecimiento se traduzca en mayor y mejor calidad de vida y mayores oportunidades para todos los colombianos, pero sobre todo para los más pobres y vulnerables, para que se puedan cerrar las brechas sociales y regionales. Por eso hoy quiero reiterarles que son ustedes, los empresarios de Colombia, nuestros mejores socios para lograr un país con equidad. En esa dirección hemos avanzado, sacando de la pobreza a 2,5 millones de compatriotas,
lo que equivale a toda la población donde están ustedes hoy, de Medellín, y también más de 2,5 millones de colombianos encontraron empleo en los últimos 4 años. Resultados como estos nos dejan la satisfacción de un trabajo por lo menos bien orientado y nos impulsan a trabajar aún más, porque es mucho el camino que tenemos por recorrer para seguir reduciendo brechas. Por eso, estimados amigos de la ANDI, quiero decirles que he escuchado la solicitud de su gremio y de Bruce especialmente de crear un ministerio de industria y de que el comercio exterior, más que un fin, sea una estrategia supeditada al crecimiento industrial. Y les quiero decir que yo estoy de acuerdo con ese planteamiento, con esa prioridad. Y eso fue precisamente lo que dije en la instalación del Congreso del 20 de julio, no de este año, del año pasado. Concretamente dije que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debía ser más un ministerio de industria, comercio y turismo. Y eso no fue un simple anuncio, porque inmediatamente nombré como viceministra de Desarrollo Empresarial a alguien que venía precisamente de las entrañas de la ANDI, a María del Pilar Palao, con el objetivo de ir haciendo esa especie de transición. Y hoy quiero reiterarles que independientemente del nombre del ministerio, nuestro propósito sigue siendo el mismo, es decir, que llegó la hora de concentrarnos en la industria y que la industria vaya por delante. Y ese es el enfoque que le seguiremos dando a la labor del Ministerio hoy de Comercio, Industria y Turismo. Sería un error separar la industria del comercio, que se potencian y se relacionan de tantas formas. Yo fui el creador del ministerio y soy totalmente consciente de la importancia de trabajar el comercio y la industria de la mano, no divorciados. Lo que sí entendemos, y que quiero que quede claro, es que la política comercial es y debe ser un instrumento de impulso y fortalecimiento para la industria. ¿Y qué significa concentrarnos en la industria? Muchas cosas, pero por una parte, y voy a mencionar solo algunos aspectos, tener un equipo coherente dentro del gobierno, pensando y trabajando por el sector industrial. En primer lugar, el ministerio, con el énfasis que acabo de mencionar. También tenemos a Bancoldex, que fíjese cómo estamos dando pasos en esa dirección, que se consolida como un banco ya no de comercio solamente, un banco de desarrollo y que tendrá un papel protagónico para impulsar el crecimiento de las empresas, para mejorar y activar su productividad. Proexport jugará un papel clave, no solo identificando oportunidades, sino generando en las regiones oferta competitiva para un mercado globalizado. Proexport, cuando la creamos, comenzó solamente a trabajar en los mercados, abriendo mercados. Ahora tiene que, como lo he dicho, concentrarse más en la producción, en qué es lo que vamos a producir para precisamente aprovechar esos mercados. Lo mismo Impulsa Colombia, uno de los programas que a mí más me entusiasman, que hace especial énfasis en algo tan importante como el emprendimiento de alto impacto y en la innovación empresarial. Innovación que tenemos que asimilar como parte de nuestra forma de pensar. A nivel de la Presidencia de la República, como lo anuncié esta semana, designé a María Lorena Gutiérrez como ministra consejera
del gobierno y del sector privado. Ella es mi mano derecha, es la persona que más me ha ayudado en estos años de gobierno dentro de la presidencia, y además va a liderar algo muy importante, una especie de unidad de cumplimiento y ejecución. En inglés Tony Blair la llamaba el Delivery Unit, para hacer seguimiento a la ejecución del gobierno, y va a velar por las relaciones del gobierno con ustedes, con el sector privado. Y ella conoce bastante bien el sector privado, conoce sus necesidades, sus angustias, y además tiene una inmensa capacidad para encontrar las soluciones. Y deben ver como una buena señal que una persona como Santiago Rojas, que ha trabajado muy duro por la industria desde Bancoldex y luego en el ministerio, pasa ahora a dirigir la DIAN, porque ahí tendrán en esa entidad alguien que entiende sus necesidades, y eso también forma parte del programa para fortalecer la industria. Bajo su liderazgo, la DIAN será una entidad comprometida con la competitividad y una entidad que facilite la vida a los ciudadanos y a las empresas que están haciendo las cosas bien, pero que castigue duramente a los contrabandistas y a los evasores. Ustedes han pedido una mayor claridad sobre la política industrial, y hoy quisiera presentarle 4 pilares de esa política que queremos profundizar. El primer pilar es diseñar instrumentos de crecimiento empresarial a la medida de las necesidades de cada empresa y de cada región. Eso significa que el apoyo del gobierno nacional debe ser diferenciado para que cada región y cada empresa reciba la ayuda y los instrumentos correspondientes, los que realmente les sirve, evitando el uso de programas estándar que ya hemos visto que no son tan efectivos. El segundo pilar es la de promover la especialización inteligente de las regiones. Se trata de sacarle jugo a las ventajas comparativas de los territorios, a sus mejores capacidades geográficas, tecnológicas, institucionales o de capital humano, para explorar al máximo su naturaleza productiva. Eso era algo que desde la época en que vino hace 20 años, cuando se creó el Ministerio de Comercio, de eso hablaba Michael Porter. Creo que es el momento realmente de ponerlo en práctica. El tercer pilar consiste en conquistar los mercados internacionales. Ustedes saben que tenemos ya acceso preferencial, eso es parte de la estrategia global. Tenemos acceso preferencial a más de 1.400 millones de consumidores, y es una oportunidad enorme. Tenemos que explotar ese acceso que tenemos, porque si no lo explotamos, si no lo aprovechamos, pues estaremos cometiendo un sacrilegio. Y aquí reitero que entendemos que la política comercial debe ser una palanca de crecimiento empresarial y no un fin, pero también debemos mirar el futuro con una mentalidad más de conquista que de defensa. Y ahí, en esa conquista, es donde, si trabajamos juntos, creo que hay un campo ilimitado. El desafío es engranar la cultura industrial con una cultura exportadora, y para ello necesitamos de empresas competitivas y globalizadas, empresarios con mentalidad ganadora y cultura innovadora. Hoy quiero que nos pongamos como país un reto que es exigente, pero es alcanzable. Incrementar la proporción de las ventas de la industria en nuestra canasta exportadora, de forma que al terminar el cuatrenio podamos decir que más o menos equivalen las exportaciones de las manufacturas a las exportaciones minero-energéticas. Finalmente, el cuarto pilar de la política industrial que vamos a profundizar
consiste en generar un entorno sano, con condiciones propicias para las empresas. Dimos un paso muy importante esta misma semana cuando lanzamos la Agenda de Competitividad 2014-2018 con 11 ejes estratégicos que vamos a trabajar con ustedes y a coordinar con ustedes y a evaluar periódicamente con ustedes. Esta agenda no solo busca apoyar a los empresarios, sino a mejorar su entorno. Ustedes son los que mejor conocen las falencias de ese entorno, asuntos como carreteras, como puertos, la parte institucional, la justicia, el talento para sus empresas, para que la mano de obra sea cada vez más productiva. Y sea esto el momento de resaltar la llegada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Cecilia Álvarez, una ejecutiva muy importante, porque sé que es ejecutiva, he trabajado con ella, ustedes la conocen, y ha demostrado su capacidad de gestión en cargos del sector privado y del sector público. Ella creo que ya habló con ustedes y va a liderar este nuevo enfoque del Ministerio basado en la industria del que les hablo. Cecilia, antes de dejar la cartera de transporte, quiso además cumplir una sentida petición de ustedes, los industriales: reducir la restricción vial para el transporte de carga durante los días festivos. Pues bien, escuchamos su inquietud y hoy podemos decirles que esta misma semana se expidió la resolución gracias a la cual no se aplicarán las restricciones en las dobles calzadas y en algunas vías nacionales que tienen bajo tránsito de turismo. Y además se fija un máximo de restricción, cuando la haya, de 12 horas al día. Esto implica más de 400 horas adicionales de movilidad al año. Sumen a esto las autopistas de cuarta generación, que ya estamos adjudicando, que darán un gran impulso a sectores estratégicos de la economía y van a reducir sustancialmente los costos de transporte y los tiempos de viaje. Y sea el momento para reiterar algo que ya he dicho, que el aplazamiento en la venta de Isagen no compromete para nada los recursos para seguir avanzando en las licitaciones de las autopistas de cuarta generación. Un mejor entorno implica también las garantías de una seguridad jurídica y una seguridad física para ustedes, los empresarios. Sobre la seguridad jurídica, que entendemos que es indispensable para la inversión, es tal vez el factor que los inversionistas más aprecian. Vamos a hacer unas reformas y a presentar unas iniciativas legislativas para apuntalar más esa seguridad jurídica. Sobre la seguridad física, como lo dije en mi posesión, la orden a las fuerzas militares y a la policía es no bajar la guardia por ningún motivo, seguir a la ofensiva contra criminales, contra todo tipo de violencia y concentrarse en la protección de los ciudadanos de delitos como robo, como la extorsión. Un mejor entorno también nos exige combatir eficazmente algo que ustedes vienen reclamando: el contrabando. Ya dije que ese será un propósito esencial de la DIAN. Lo es y lo seguirá siendo y lo vamos a reforzar. Y además cursa en el Congreso un proyecto de ley para combatirlo, un proyecto que fortalece, por ejemplo, nuestra inteligencia financiera y amplía las penas a los contrabandistas y contempla fuertes multas sobre la mercancía que salga o entre de manera ilegal al país. A mediano plazo vamos a revolucionar nuestro sistema aduanero. Ya tenemos diseñada una hoja de ruta, lo haremos además con la ayuda de Corea del Sur, que cuenta con una de las más modernas y eficientes aduanas del mundo. Pero en esto de la lucha contra el contrabando,
le he dicho a Santiago Rojas que establezcamos una forma mucho más efectiva de trabajar juntos con el sector productivo, que es muchas veces el que más conoce la forma eficaz de combatir el contrabando, por dónde entra, cómo hacemos para poderlo frenar y poderlo combatir. Y otro punto, la tasa de cambio, una inquietud permanente de la industria. Como ustedes saben, he sido siempre amigo de un dólar lo suficientemente alto que dé competitividad a la industria y al agro. Yo confío que con las intervenciones del Banco de la República y la compra de dólares por parte del banco y del propio gobierno, podamos ir regresando a unos niveles más altos y ahí estaremos listos a actuar cuando sea necesario. Y quiero terminar haciendo unas breves declaraciones sobre otro tema que nos concierne a todos, y es el proceso de paz que se está adelantando en La Habana. El proceso ha tenido, como ustedes deben saberlo, avances concretos que jamás se habían logrado antes, y sigue adelantándose el proceso con seriedad y con prudencia y con eficacia. Los primeros acuerdos sobre desarrollo rural, sobre participación política, sobre el problema de las drogas ilícitas, son acuerdos muy importantes y de gran conveniencia para el país, que implican reformas que los colombianos tendríamos que hacer tarde o temprano, con o sin FARC. No podemos seguir viviendo en un país con unas desigualdades tan grandes entre el campo y la ciudad. Por eso el acuerdo sobre desarrollo rural es una forma de transformar estructuralmente el campo y busca cerrar esa brecha, erradicar, por supuesto, esa pobreza extrema, esa pobreza en el campo, mejorar el bienestar de las familias campesinas, dar acceso a la tierra a los campesinos que no la tienen o que la tienen en cantidades insuficientes y promover su uso adecuado. Pero nada de esto se va a hacer a expensas de los productores que hoy están produciendo legalmente. Nadie tiene por qué preocuparse, todo lo contrario, los agricultores y todos los que están relacionados con el campo deben darle la bienvenida porque esto quiere decir más recursos, más bienes públicos para el campo. En cuanto a la participación política, buscamos simplemente una profundización, una mayor apertura de nuestra democracia para construir la paz, para impulsar la participación ciudadana, para lograr una separación definitiva entre política y armas. Esto, por supuesto que nos conviene y también lo tendríamos que hacer con o sin FARC. El acuerdo sobre el problema de las drogas ilícitas. Ese es un acuerdo sin precedentes que incluye un programa nacional de sustitución de cultivos y de desarrollo alternativo, con planes construidos con las comunidades y dar prioridad al problema del consumo, cómo vamos a combatir un problema que está creciendo en Colombia, e intensificar el combate contra el narcotráfico, y ya no teniendo a las FARC disparándole a nuestros soldados, nuestros policías o las personas que están erradicando, sino ayudando a sustituir cultivos y ayudando a combatir el narcotráfico. ¿Cómo puede ser esto contraproducente? Todo lo contrario, el mundo entero está aplaudiendo este tipo de acuerdos, sin la presión de las FARC sobre los campesinos, sino más bien contribuyendo a la solución. Va a ser posible soñar con una Colombia sin coca y con una población rural integrada a la vida nacional. Imagínense ustedes lo que eso significa. Además, si llegamos a la paz, la única amenaza que tendremos será el crimen organizado y podremos dedicar todas nuestras fuerzas, todos nuestros recursos a combatir este fenómeno. Ahora se está trabajando en el punto de las víctimas. Hoy mismo viajó esta mañana a La Habana la primera delegación de 12 víctimas del conflicto,
de las 60 que van a ser escuchadas por la mesa allá en La Habana. ¿Y qué van a hacer? Simplemente a manifestar sus expectativas y sus propuestas sobre cómo satisfacer de la mejor manera los derechos, sus derechos, los derechos de las víctimas. En La Habana no estamos negociando esos derechos, lo que estamos es tratando de garantizar que se satisfagan de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible es escuchándolas para que ellas, las víctimas, nos digan cuáles son sus expectativas y cómo creen ellas que podemos satisfacer mejor sus derechos y alcanzar la paz. Esto es un paso muy importante, muy positivo. Y con todos estos avances resulta incomprensible que algunas voces sigan desinformando y diciéndole a los colombianos que estamos negociando lo que no se puede negociar, que estamos derogando la Constitución o que estamos favoreciendo delitos como el lavado de activos, cuando lo que acordamos fue combatir todo este flagelo y tantas otras cosas que nada tienen que ver con la realidad de lo que allá se está discutiendo. Todo lo contrario, lo que buscamos es fortalecer las instituciones, hacerlas más efectivas, luchar contra el delito, reparar las víctimas y nada que esté en contra de nuestro ordenamiento jurídico. El final de este proceso implicará que las FARC entreguen las armas, abandonen el camino de la violencia y tengan la opción de participar en la vida política. La misma Corte Constitucional, después de hacer un juicioso estudio, avaló la reforma que posibilita esta transición. Y el proceso sigue avanzando en los temas que faltan. Creo que el general Naranjo estuvo con ustedes el día de hoy y espero que él les haya explicado en detalle algunos de los puntos que se están adelantando en este momento. La próxima semana, el 21 de agosto, se va a instalar una comisión histórica del conflicto y sus víctimas, algo que es distinto a la Comisión de la Verdad. Y también, la semana entrante, en una semana, se va a instalar una subcomisión que tratará los temas, ni más ni menos que del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de armas. Y eso es lo que hace parte del último punto sustantivo y para poner fin al conflicto. Para esta subcomisión hemos seleccionado un equipo técnico del más alto nivel que va a incluir oficiales activos del más alto rango de nuestras fuerzas militares y de policía, apoyados por un equipo de expertos en temas de cese al fuego y dejación de armas. Así pues, apreciados industriales, la paz va caminando y todos los colombianos nos vamos a beneficiar. El dividendo de la paz es infinito. El costo de mantener esta guerra durante 20 o 30 años es también demasiado grande. Y todos debemos caminar en esta paz. Vuelvo y repito, aquí no estamos negociando nada de lo fundamental. Estamos negociando es una transición a un país mucho mejor, a un país normal. Su apoyo en construir un país mejor, con más empleo, con más bienestar, un país que se prepara para el posconflicto y la reconciliación, es el mayor aporte que pueden hacer a nuestro presente y a nuestro futuro. Y estoy seguro de que juntos cumpliremos la visión de tener una Colombia en paz, una Colombia con equidad y una Colombia bien educada. Muchas gracias y de nuevo, por favor, me disculpan de no estar ya presente, pero estoy con ustedes de espíritu y corazón.